Por primera vez en la historia, un pequeño país africano logró clasificar a una Copa del Mundo. Cabo Verde, un archipiélago de islas volcánicas perdidas en medio del océano Atlántico, se convirtió en el segundo país más pequeño del mundo en clasificar a un mundial. Pero detrás de esta hazaña existe una historia todavía más sorprendente. Este es un país de tierras volcánicas con muy pocos recursos, donde no existen ríos ni lagos permanentes. Un lugar del que emigró tanta gente que hoy hay más caboverdianos viviendo fuera del país que dentro de sus propias islas. Hoy vamos a conocer cómo es realmente la vida en el pequeño país africano que sorprendió al mundo. Nos despertamos con una situación un tanto peculiar en un lugar muy singular, en una isla en medio del océano Atlántico. Resulta que yo siempre ando mi equipo, mi dinero y todas las cosas en la maletita de mano que uno siempre anda. Resulta que el vuelo venía tan lleno que no cabían ni las maletas. Me quitaron la maleta y la tiraron abajo. A mí se me olvidó que yo ahí andaba todo. Al llegar a esta isla no llegó nada. Ahorita estoy, lo que ustedes ven es todo lo que tengo. Gracias a Dios saqué la cámara. Yo llegué al aeropuerto y digo yo, bueno, al menos aquí está la agencia con la que he estado hablando durante semanas para recibirme. Sorpresa, no había nadie. A las 2 de la mañana, y lo más raro es que no me estafaron. No es como que la agencia me pidió dinero y desapareció. No, ayer me dijeron que todo estaba listo y hoy desaparecieron. Entonces me encontraba en el aeropuerto sin dinero. Ningún taxista me quería traer porque no tenía plata. No me pregunten cómo. Gracias a Dios amanecimos en el hotel. Pero ahora tenemos grandes misiones que resolver. Número 1, necesitamos guía, alquilar carro o en última instancia un taxi que nos lleve a recorrer la isla. Número 2, no menos importante, conseguir ropa, porque esta tiene como 3 días viajando conmigo y ya está vencida. Dicho esto, todo lo que teníamos planeado se fue a la basura. No queda nada más que improvisar. Aunque improvisando se conoce de verdad cómo es un lugar. Así que vamos a conocer estas islas exóticas como se debe. Hola, hola. Lo primero que vamos a intentar es agarrar un taxi, pero hay dos opciones. Estoy viendo los taxis mortales y estoy viendo los taxis inmortales. ¿Qué es esta reliquia, por Dios? Amigo, how are you? Fine. Do you speak Spanish? Un poco. ¿Un poco de español? Poquito. ¿Qué es esta bendición, mi hermano? ¿Usted es taxi? Yo hago paseo también, a veces. Hace paseillo. Paseo. Paseo. Mi trabajo es para hacer un paseo. ¿Y me puede hacer un poco la ciudad. ¿Y será que me puede hacer un paseo por la ciudad? Puede, claro. ¿Puede? Puede. Vámonos entonces, vámonos mi hermano, por favor. Amigos, a veces las cosas salen mejor de lo que uno tenía planeado. Mi hermano, ¿cuál es su nombre? Adi. Adi. Sí. Usted es caboverdiano. Yo soy de aquí. De cepa. Nacido y criado aquí. Nacido y criado aquí. Adi, yo necesito, aún no le he explicado a la gente en dónde estoy. Entonces necesito que busquemos un mirador donde yo le pueda decir a mi gente en dónde estamos. Ok, muy bien. Efectivamente, esta era la ruta, amigos. Vean este lugar. Vamos a buscar una zona muy especial para iniciar oficialmente con este video, que no ha empezado, ya va a empezar. Bichos, ahora sí, nos encontramos en nada más y en nada menos que en Cabo Verde, el país que acaba de sorprender al mundo con su actuación en el Mundial 2026, la tierra de Bociña. Este país en realidad no es una isla en medio del océano, es un conjunto de islas. Son 10 islas principales más islotes. Es uno de los países más pequeños del mundo. Solo tiene 4.000 kilómetros cuadrados. Específicamente ahorita nos encontramos en la isla principal. Nos encontramos en Santiago, donde está la capital y el 50% de la población. Aquí solo viven 500.000 de habitantes más o menos en todo el país, distribuidos en todas las islas. Y solo en esta vive la mitad, unas 250.000 personas. La vida aquí es dura. La vamos a ir conociendo conforme va a ir avanzando este video y los próximos. Suscríbanse porque nos vamos a ir a diferentes islas a conocer diferentes realidades, volcanes, tiburones, valles, de todo. Así que suscríbanse. Pero vamos a conocer la vida en unas islas africanas, porque geográficamente este lugar le pertenece a África. Está a 570 kilómetros de la costa. Senegal es el país más cercano para que nos ubiquemos más o menos cómo está la cuestión. Y además este país, por la ubicación y por la historia que vamos a conocer, tiene influencia
influencia de Brasil, tiene influencia de Portugal y tiene influencia de África. Entonces es un lugar bien especial. La vida aquí puede llegar a ser tan dura que incluso hay una isla de las principales totalmente deshabitada. De lo seca que está, de lo árida, no se encuentra agua, terreno rocoso. Entonces nos vamos a encontrar paisajes de todo tipo. Aquí nos podemos ver que son tierras un poco áridas, sin embargo me cuentan que un poco más adentro de las islas está todo verde. Esto va a ser una locura, va a estar bien épico. Yo creo que ya tenemos suficiente contexto para arrancar con este video como se debe. Vámonos a conocer Cabo Verde, bichos. Ignoren mi ropa negra y el calor que me está matando. Ya casi solucionamos esa parte de la misión. Y el olor, para no matar a Adi. Adi, estamos en el barrio más grande de Praia. Yo creo más grande, sí. ¿Cómo se llama este barrio? Achado Santo Antônio. En portugués se dice Achado Santo Antônio, pero en criollo, la lengua del Cabo se dice Chada. 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 Me está contando Adi que en Cabo Verde viven muchos migrantes, que viene mucha gente de África a vivir aquí. Africanos, europeos también. Realmente africanos, guinenses, senegalenses, nigerianos. Tiene mucho aquí. Hola. ¿Qué tal? ¿Todo bien? ¿Vienen europeos también a vivir aquí? Aquí tiene muchos españoles, portugués, italianos. Pero aquí tienen muchos portugueses. Vean qué lindas las casas. Hola, son muy coloridas. A la gente le gusta mucho ponerle color a la fachada de las casas. Es curioso porque muchas veces una parte de la casa está en gris, qué sé yo, los lados, pero al frente está a color. Al frente está siempre bien pintada. Hola. Hola, ¿qué tal? Pura vida. Hola, vean lo que les decía. Vean la fachada, todo bien pintadito. Y muchas casas tienen partes grises, pero se preocupan mucho porque todo el barrio esté bien colorido. Estas son las ventas del barrio. Las señoras tiran una mesita al lado fuera de la casa. Estas son las tiendas. Las tiendas, sí. La tienda donde se vende comida muy barata ahí. Normalmente un comercio muy legal, pero muy simple. La vida cotidiana del barrio. Este es el comercio informal en Cabo Verde. Hola. La señora simplemente tira una mesita fuera de su casa, hace la venta, negocia toda la cuestión y después guarda todo. Eso, todo bien, tudo bem. Nos encontramos una soda caboverdiana. No sé cómo les dicen en sus países, nosotros en Costa Rica le decimos soda a un restaurante pequeño, donde prácticamente no hay meseros, se podría decir, donde come uno en el barrio. Entonces aquí hay una soda caboverdiana. Hola, ¿qué tal? Tudo bem. Tudo bem. Bien, y por aquí una tiendita más formal. En la tiendita hay mesa para comprarse las cervecitas y sentarse a ver el partido. ¡Qué excelente servicio! Deberían implementarlo en todas las tiendas. Hay gente que no le echa agua al champú aquí en este barrio también. El bar se prende el fin de semana. Sí, sí, el fin de semana. Okay. Sexta y sábado más. Hoy tranquilo. Hoy tranquilo. ¿Y qué toman? ¿Cerveza, ron? Cerveza, ron, rogo, whisky. ¿Tequila? ¿De todo? Whisky, todo. ¿Todo? Todo se va. Todo se va. En medio del barrio también hay casas súper antiguas. Esto puede tener 100 años tal vez o más. Vean, es hecho de barro con piedra volcánica. ¿Qué es este edificio aquí? Parece una embajada en medio del barrio. ¡Qué locura, Adit! Hay gente con mucho dinero aquí en el barrio. Algunos que tienen plata, pero no todos. ¿Cómo le dicen aquí? Plata. Dinero. 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 Tiene otro nombre, bufunfa, grana. Funfa le dicen. Bufunfa. Bufunfa. Hola, ¿qué está cocinando? Peixe. Ah, pez. Uy, huele muy bien. ¿Cuánto vale? 150. 350. Son como 3 euros, más o menos. Este es un pequeño restaurante. Ah, claro, aquí están las mesitas, aquí está el restaurante. Te tiran afuera para esparcir el olor, para invitar a entrar. Buena táctica. Algo que no les había contado. Hoy vamos a tener tour exclusivo de servicios sanitarios caboverdianos. Algo me dio un pringapi a mis hermanos. Hay gente que toma mucho alcohol. Eso en todos lados, Adi. Adi, aquí es peligroso, hay que andar con cuidado, ¿o no? Normalmente el día es tranquilo, pero la noche
Ah, las noches de cuidado. Pero ahora es tranquilo, mucha gente en la calle, puede caminar tranquilo. Bueno, gracias a Dios es de día entonces. Investigando, antes de venir me encontré que Cabo Verde es uno de los países más seguros de África. Que aquí usted puede caminar casi, por lo que acaba de decir Adi, casi, con completa tranquilidad por las calles. Que lo que puede pasar tal vez es un carterista, alguien por ahí que usted deja algo más mal puesto y se lo gana. Pero que fuera de ahí, nada violento, que es un país sumamente tranquilo. Y que además es de las pocas democracias que hay en África. Que políticamente está sano, se podría decir, al menos es lo que se lee. ¿De dónde son ustedes? De Guinea-Bissau. De Guinea-Bissau. Ah, lo que me decía Adi, que hay de muchos países aquí. Mi hermano aquí repara la ropa en la acera. Usted se le rajó el pantalón, le pasó algo, lo atiende aquí de emergencia. ¿Y esto? ¿Qué es esto? Sha. Es ti. Ti. Ah, es un té. Sha. Guinea-Bissau. Ay, mi hermano, perdón. Debe ser muy popular por allá. Vamos a tener que visitarlos. Mucha de la vida aquí. Hola, es afuera. Mucha de la vida es en la acera. De hecho que se hacen demasiadas trenzas. Están todas las mujeres sentadas afuera haciendo trenzas, pero son muy tímidas. Nadie me ha gritado ni me ha dicho que no grabe o algo así, sino que simplemente les da pena. ¿Brasil? Sí, Brasil. Me estás diciendo que estamos en Brasil. Brasil, Pura temos vida. um pequeno Brasil aqui em Cabo Verde. Eso, pura vida, mis hermanos, pura vida. Vean el callejón al que vamos a entrar. Según Adi, eso. Podemos entrar aquí tranquilos, porque resulta que bueno, que toda esta zona se le llama Brasil. Este es el gueto. En cualquier otro país, pasar por esos callejones, cuidado. Pero aquí nos recibieron bien. Vean los marquitos aquí para el fútbol. Y efectivamente, ya entendí, la calle se llama Brasil. Chada es el barrio. Y Brasil es esta calle en la que estamos. Venimos aquí del barrio más popular, del barrio más grande. Y a este otro lado es el barrio rico. Por aquí es que están los hoteles turísticos también. Adi, tengo un problema. Esta ropa anda vencida. Estoy oliendo a sopilote. ¿Sabe qué es un sopilote? ¿Cómo? Una ave negra que vuela en el cielo, que come animales muertos. No conozco. No. ¿Cómo se dice en portugués? Huele muy mal. Ah, comprendí. Sí. Ya. Muy mal. Huelo muy mal. Ah, ok, muy mal. Tiene que cambiar entonces. Sí, ¿dónde puedo ir a conseguir ropa? Ah, supermercado Sucupira, el mercado más grande y más famoso aquí. 50 el bairro A Fazenda. ¿El más grande? Más grande. Ahí conseguimos de todo. Todo. Pantalones, todo. Mi hermano, lléveme allá, por Zapato, favor. todo. Vamos, por favor. Ya no quiero hacerle más daño a la gente a mi alrededor con este olor. Adi, este poderoso es eléctrico, ¿verdad? Es de freno y gas, nada más esta belleza. Muy simple. Adi, ¿qué tanto han cambiado las cosas después de la Copa del Mundo? Que sin cabeza ha aparecido, yo creo que ha aparecido. ¿Viene mucha gente? Normalmente después del Copa ha venido mucha gente aquí. Han venido muchos turistas a conocer. Mucho. Sí, eso. Para matar la curiosidad después del Copa. Por la curiosidad vienen. Qué ordenadas las calles. Hay un perfecto orden, no hay un caos como en el tráfico africano. Como Senegal. Es muy diferente. ¿Ha ido a Senegal? No, nunca he estado en Senegal. Dice que mucha gente dice que el Senegal Muy caótico. muy caótico. No, aquí es como que toda la gente respeta las normas de tránsito, hacen bien las rotondas, nadie se tira en vía contraria. En algún momento hay mucho tráfico. A veces la hora del punto, ahora que la gente sale La hora punto, le dicen. para almorzar allí, tiene mucha gente allí. ¿Qué? También a la hora de salir del trabajo. a las- ¡Eso! Oigan el dato que me está tirando Adi sobre estos carros abandonados. ¿Qué es lo que les pasa? Esses carros aqui parados muito tempo porque não tem peça, né? E quando não tem peça, tem que quedar parado. Normalmente o proprietário del coche se va buscando aquí en las tiendas, no encuentro. Cuando no encuentro, tiene que quedar así. Tal vez tiene que importar, comprar en otro país para venir aquí y hacer la reparación. Realmente cuando no hay pieza, queda así, abandonado. Claro, es que son limitadas las opciones en una isla. Es lo que hay. No hay opción de ir más allá a ver si otra tienda de repuestos tiene el repuesto o algo así. Y además, si es una pieza muy grande o algo así, mandarla a traer en avión o en barco. Un poco difícil
Tiene que tener dinero. para hacer el compra, el transporte. Entonces, claro, a la orilla de la calle, en algunos lugares, hay carros así, que se parquearon ahí por última vez. Exactamente, esto era lo que yo estaba buscando, Adi. Ahora vamos por un uniforme caboverdiano, que deben ser ahorita sumamente populares. Vean cómo están las tiendas repletas de uniformes de Cabo Verde. ¿Cuál es el jugador que más quieren aquí en Cabo Verde? Yo creo que el Bocinha, el Bocinha. más famoso. Tiene que ser Bocinha, el que explotó. Claro que sí, claro que sí. Vamos con una de Bocinha entonces. El comercio iba tan rápido que no dio tiempo de diseños. Lo tiramos a la IA y lo tiró directo a la camiseta, así como lo ven. Como era de esperarse, todos aquí están buscando cosas de Bocinha, están agotadas, así que me tocó tirar la de jugador. Estoy listo para la mejenga. Se arma una mejenga en cualquier lado aquí en Cabo Verde, uno nunca sabe. Estoy listo. Díganme si no parezco jugador caboverdiano. Al menos en habilidad, vean ustedes. Nope. Yo creo que sí. Estamos en el mercado de Sucupira. Hola, este es el mercado más grande de todo el país, no solo de esta isla, sino de todo Cabo Verde. Un mercado de unas 15.000 hectáreas, unos 2.000 comerciantes. Buenas, aquí es donde se mueve el negocio. Pero la economía de Cabo Verde tiene una característica que lo hace totalmente diferente a la economía de cualquier otro país africano como los de alrededor. Resulta que Cabo Verde no tiene petróleo, no tiene recursos, no tiene cosas como el oro. Además, muchas islas son muy áridas. Islas como esta, Santiago, que es donde se producen frutas, verduras, se cosecha, apenas es que tiene algunas partes aprovechables para la agricultura. Entonces ni siquiera produce la totalidad de los alimentos que se consumen aquí. Y aquí es donde entra un punto clave. El 80% más o menos de los alimentos tienen que importarlos, lo que hace que el costo de vida sea caro para la gente de aquí. Muchas de las frutas y verduras que nos encontramos en el mercado vienen de Portugal, de Brasil, de Estados Unidos y de diferentes partes del mundo. O sea, tienen que venir en barco o en avión hasta aquí y después aquí en ferries o en avión a las demás islas. Imagínense los costos que lleva eso. Esta sal se extrae de la isla de Sal, otra isla de Cabo Verde que vamos a visitar más adelante. Es la más increíble. Hay mucho producto artesanal, como estos jabones, la sal. Todo esto parece que es de agricultores de la zona que lo empacan. Entonces, al este país tener estas características depende principalmente del turismo. Es la salida que han encontrado para la economía. Aproximadamente el 25% del Producto Interno Bruto viene del turismo. Pero esta isla en específico no es turística. Casi nadie viene a hacer turismo por aquí, a la isla más grande donde está la capital. La isla turística se llama Sal. Dicen que parece de otro planeta y más adelante lo vamos a ir a comprobar para que se suscriban. Hay muchísima venta de ropa de segunda. Me dicen que traída de los Estados Unidos. No pueden faltar las réplicas violentas, probablemente directas de Chinatown, para derrochar el flow. Que no falte ni en Cabo Verde los Luis V, los Luis Villegas. ¿Habla español? Influenciadora. No español. No español. Portugués. Portugués criol. Youtuber. Nome. Araya Vlogs. Arajaba Vlogs. Claro. Amigos, voy a tener mi primer suscriptora caboverdiana. Claro que sí. Primera caboverdiana. Me voy a suscribir yo mismo, aunque sea trampa. Ese soy yo, señora. Eu vou fazer vídeo cabo-verdiano? Ah, este es el primero. Primeira. One week. Una semana. E canal, ó, já escrevi. Ese es el canal. Qué belleza, amigos. Insta. Instagram también. Yeah. Claro. Insta mais. Insta. Yeah. 1980. One. Ya me enseñó hasta la clave. Ok, no problem. ¿Ok? Seguidora caboverdiana. Ellas son de Fogo. Ah, sí, dos. Bien. Muito obrigado. Sí. Ok, Araya. Araya. Muito obrigado. Yeah, ok. Obrigado. Christopher Araya. Ese mismo. Eso que dijeron es bien interesante. No se habla específicamente portugués, sino portugués criol. Criol. Es una mezcla. Se dice crioulo, la mezcla de la lengua africana con portugués. Nombre crioulo. Criolo.
Viene de la lengua de los esclavos con los portugueses. Ya allí ha nacido una nueva lengua, que es criollo. Algunas palabras son como portugués, algunas, no mucho. No mucho. Adi es un experto, realmente. Yo estuve investigando eso de la lengua y resulta que sí. En la historia, aquí los portugueses trajeron esclavos africanos y para lograrse comunicar, llegaron a un idioma en común que era el portugués mezclado con el africano, que es el portugués criollo, que es criollo, como le llaman acá. Criollo. Y portugués es el idioma oficial del país, pero el criollo es el que habla toda la gente. No, aquí toda la gente habla criollo. Portugués es solo para documentos oficiales. La escuela, la comunicación, pero aquí criollo. Toda la gente habla criollo aquí. ¿Y un portugués no entiende el criollo? Poco. Entiendo poco. Algunas palabras, pero tiene muchas palabras que más africanas. Aquí es el del pescado. Todo esto lo sacan en esta isla. Sí. Este pescado es de la isla de Santiago. Este pescado lo sacan de Santiago. Viene de otra región, de la playa. De todas las regiones. Acá está la carnicería. ¿Cuánto vale la carne en Cabo Verde? Hola. Esto es cerdo, pork. Vaca. ¿Cuánto vale el kilo de vaca? 1000 escudos, un kilo. Más o menos unos $12 vale un kilo de carne aquí en Cabo Verde. Eso. Bien, mi hermano, bien. Pura vida. Moravesa. Moravesa. Eso. Se anda buscando una gallina para la sopa de la tarde hoy. Aquí se puede conseguir también una gallina. Vale normalmente unos $12 y dependiendo del tamaño hasta unos $15 aquí en Cabo Verde. Venden patos y de todo aquí. Eso, Cabo Verde. Eso, mi hermano. También puede comprar cabras, carneros. La cabra depende del tamaño, si está vieja, si está joven, pero puede ir de 100 a $140 dependiendo del tamaño. Incluso aquí tienen gallina guinea. ¿Cómo le llaman? ¿Nombre? Gallina. Pelada. Pelada le dicen aquí a la gallina guinea. Este es el famoso pollo africano. Carnero. ¿Y sabe rico? Bueno. Bon. Muy bon. Vean cómo cocinan la cabeza del carnero así directamente al aceite. ¿A qué podrá saber? ¿Será que vamos a tener que probar comida caboverdiana extrema? ¿Qué dicen ustedes? La comida caboverdiana, Guinea-Bissau. Es de Guinea-Bissau. Ah, usted es de Guinea-Bissau. Esto es típico allá. Tipo que lá, matar comer tudo, é de para mañana. Ok. Pregúntele que si en Guinea-Bissau es normal comerse la cabeza del carnero. Todo. Agárrense ahí de donde puedan bien fuerte, que les voy a soltar un dato que no había escuchado yo de ninguno de los países que he visitado en mi vida, me parece. Resulta que en Cabo Verde existen más caboverdianos fuera del país que dentro del país. En estas islas viven 500,000 de habitantes más o menos y fuera de las islas hay unos 700,000 habitantes. Entonces uno de los ingresos más importantes de esta economía son las remesas, como pasa en muchísimos países, como en El Salvador, como en México, en Filipinas. Pues aquí también les contaba que los productos son muy caros, el costo de la vida es alto porque todo es importado. Entonces parte de la economía se sostiene por el dinero que envían los familiares que están en el extranjero. ¡Qué bendición! Haber rentado este carrito que nos pega al aire. Ahorita estamos a 30 grados con sensación térmica de 35. Se me está derritiendo la fábrica. Ya no aguanto más. Para entender cómo es que unas islas en medio del océano Atlántico fueron pobladas y además influenciadas por Portugal, por Brasil, por África y le dieron origen a un país llamado Cabo Verde, nos vinimos al lugar donde inició todo. Estamos en Ciudad de Vela, la primera capital que tuvo Cabo Verde, el primer lugar donde llegaron los portugueses en 1462, hace más de 500 años. Cuando los portugueses llegaron a estas islas, no hay registros que indiquen que ya había una población aquí, que habían indígenas viviendo. Entonces parece que ellos llegaron a unas islas vacías y rápidamente empezaron a colonizarlas y las convirtieron en uno de los puntos de comercio más importantes de todo el Atlántico. Era una isla que estaba cerca de África, en el camino hacia América, entonces se volvió importantísima para el comercio, pero principalmente de esclavos. Ellos empezaron a sacar esclavos de África
África llegaron miles de esclavos a estas islas y los enviaban principalmente a Brasil y a otras colonias que habían en América. Muchos de estos esclavos eran bautizados aquí porque los perros decían que un esclavo bautizado valía más porque ya estaba convertido al cristianismo. Eso por supuesto no hacía que dejara de ser esclavo, pero los vendían bautizados, más caros. Eventualmente se empezaron a mezclar los portugueses con los esclavos. Además, como iban esclavos a Brasil, pues intercambiaban sobre la cultura, la gastronomía, y así fue como se terminó dando la población caboverdiana, que tiene esos orígenes portugueses, africanos y la influencia brasileña. Durante aproximadamente 500 años, esto fue una colonia portuguesa hasta que en 1975, hace relativamente muy poquito, se independizó Cabo Verde. Esta de aquí es la ciudad de Vela, que si ustedes notan, aún hay muchos vestigios por ahí, iglesias antiguas. Incluso allá arriba está el fuerte de San Felipe, donde vigilaban y protegían la ciudad de ataques piratas. Esta fue la primera calle que se construyó en este país. Se llama la calle Banana. Así se llamó en sus inicios, hace 500 años. Si ustedes ven, es una calle de piedra volcánica. Y aquí les va un dato increíble, y es que en este país es demasiado caro asfaltar. Porque imagínense, todo tienen que traerlo de otros lugares, en barco, en avión. Y además hay tan poca población que no es rentable poner asfalto en las carreteras, no se paga. Entonces solo las carreteras principales de la capital y de ciertas islas se encuentran asfaltadas. Todas las demás son así, de piedra volcánica y sumamente angostas. Hay casas aquí que pueden tener 300, 400 años, incluso podrían haber de 500 años de antigüedad. Vean las casas de piedra volcánica, vean los techos. Y en estas casas en la actualidad viven los descendientes de aquellas personas. Aún vive gente en estas casas de piedra volcánica con techos de paja. La única condición es que no pueden cambiar prácticamente nada, no le pueden agregar cemento o latas de zinc, segundo piso, hacerle modificaciones. Tienen que mantenerlas así. Adi no está totalmente seguro, pero puede ser, o sea, existe la posibilidad de que este sea la primera iglesia que se construyó en África. Les voy a dejar aquí exactamente si es real o no, pero al menos es la primera que se construyó en Cabo Verde y que Adi trae gente a casarse aquí. Aquí. Constantemente viene la gente a casarse. No siempre, a veces. La gente que mora aquí, que ha nacido aquí, realmente, que se casa aquí. Y vienen en el carrito. Un carro muy bonito. Vienen en el carrito que andamos. La iglesia se construyó en 1495. Obviamente está remodelada, le han hecho remodelaciones, pero aún guarda ciertas partes antiguas, como esta que ustedes ven aquí, en piedra volcánica. Hay hasta una tumba aquí, hay un cuerpo de 1614 y un Cristo, que como dato extremadamente impactante, esta parte la descubrieron en 2019. Se dieron cuenta que estaba aquí esta persona enterrada, que era muy importante. Entonces en la actualidad la gente trae candelas y prende aquí velas para pedir en esta capilla, para pedirle a esta persona que encontraron aquí enterrada. En toda la iglesia hay tumbas. Todos esos blancos que ustedes ven son sacerdotes, curitas portugueses que están enterrados aquí. Toda la iglesia está llena de difuntos. Este que está aquí es el transporte público de Cabo Verde, el Aluguer. De hecho, que me acaban de preguntar que si voy para Praia. Va para Praia. Simplemente llega, carga a toda la gente y se va. No hay horario, no hay nada. Yo no aguanto más. Adi, pida el baño aquí, por favor. Increíble hasta dónde lo puede llevar a uno el curso, como le dicen en otros países. Terminé en la casa de alguien. Parece que antes era un negocio, pero ya está cerrado. Gracias a Dios me dejó entrar, Señor. Gracias. Está la gente aquí reunida tocando. Wow. Eli, bien. ¿Cómo estás sintiendo ahora? Mucho mejor. Está mejor, está bueno. Gracias, amigo. No, todo es Muito obrigado, muito obrigado. No tem que ir. Está bueno. Gracias. No lleves. Vamos a música de Cabo Verde. Botuco.
Na cobo não, na ladeira não. Só arriba ponta que mama tojan. Na cobo não, na ladeira não. Só arriba ponta que mama tojan. É só arriba ponta que mama tojan. Moranha peito não, moranha mama não, moranha coxa não, moranha cusa credo. Moranha peito não, moranha mama não, moranha peito não, moranha cusa credo. Todos se saben el ritmo. Creo que yo lo estoy dañando. Oh, nana, amor que larga guida. Oh, nana, amor que larga guida. Que ella quita das venido, nana. Claro que sí. Qué bella canción, de verdad. Y qué bien canta mi amigo. Démosle una ronda a todos. Dígale que quiero invitarlos a una ronda, por favor. Ellos están aquí reunidos en la entrada de la tienda. Todo el día. Cabo Verde aqui. Todo el día. Todo el día. Tocando, tomándose una Cabo Verde no coração, cervecita. Cabo Verde no coração. Cabo Verde. No coração. De corazón. Increíble hasta dónde lo puede llevar a uno el pringapié. ¿Vieron ustedes? Vamos a invitar a mis hermanos y vamos a probar la Estrella Criolla de Cabo Verde. Ahora sí, tome mi hermano. Lua nasceu, Ahora sí. já perdi fé, oh, mi amor. Ah, gracias a Dios en el supermercado allá por mi casa no hay este ambiente. No saldría de ahí yo. No saldría de ahí yo todos los días. Salud, muchas gracias. Muito obrigado. Muito obrigado. No me quiero ir, amigos. Tengo que irme, pero no me quiero ir. Quiero quedarme ahí varios días. Este es el centro de la capital. Aquí es donde se encuentran los bancos, las tiendas. Es la zona con más desarrollo. El género que él estaba tocando en la guitarra que nos llegaba al corazón se llama la morna. Es un género musical típico de Cabo Verde. Y de hecho que hay una mujer que llevó este género internacionalmente. Es la cantante más famosa que ha tenido Cabo Verde. Se llamó Cesária Évora. Fue tan importante que incluso aparece en un billete de la moneda de Cabo Verde, que no se las he mostrado. Este es el escudo caboverdiano. Así es como se llama la moneda de Cabo Verde. Por un lado hay un violín, por el otro lado está Cesária, que se conocía también como la diva de los pies descalzos, porque ella cantaba descalza para recordar a las personas humildes de Cabo Verde. Se dice que le mostró al mundo muchas situaciones que se vivían aquí de necesidad en Cabo Verde. Entonces ese es el género que él estaba cantando, la morna. Y este billete, que es de 2000 escudos, que es como se cobra aquí. ¿Cuánto vale? 1000 escudos, 2000 escudos. En el momento en que estoy grabando esto, $1 son como 100 escudos o 90 escudos, depende del tipo de cambio. Aquí se usa más el euro, porque al estar muy relacionado con Portugal es más importante el euro, no siempre aceptan dólares. Entonces vale entre 90 y 100 escudos, $1. Recuerden que estamos por el centro, una de las zonas fresas de Cabo Verde. Entonces aquí todo es más caro. Este plato que vale más o menos $8, es caro para la economía de Cabo Verde. ¿Cuánto vale, por ejemplo, en el barrio donde estábamos antes? Normalmente en otro barrio, un barrio más simples, más humilde, puede encontrar €2,50, €3, normalmente un plato. Pero aquí un poco más caro porque el centro, Por ser el donde se centro. encuentra el comercio, un poco más diferente de los barrios. En el barrio son unos $3, $2,50 más o menos. ¿Cuál es el salario mínimo, el salario promedio? El salario en Cabo Verde normalmente 7.000 salario normal de Cabo Verde, un salario mínimo. El salario mínimo son como $70. 70. Claro, entonces los productos importados, los restaurantes, todo eso se vuelve muy caro. Muy caro. También la renta. Normalmente el restaurante, el espacio, una renta, tiene que pagar renta. Normalmente la renta aquí en el centro es muy cara para pagar la renta de la casa. Vamos a probar el sazón caboverdiano. Este es un pollito con un arroz que parece un arroz, parece con coco. ¿Con qué viene en realidad? Es un frijolito negro. Sabe a un arroz con habichuela. Y además, vean la composición de la comida.
diferente a un almuerzo normal del que se puede encontrar en África, a pesar de que estamos en un país africano. Es más tirando como a lo portugués, que nunca estaba en Portugal, y a lo latino, a lo brasileño, a eso sí. Está rico. Bueno, que nos diga Adi, ¿está rico? La comida está muy bien. ¿Sí está buena? Está bueno. Adi es el profesional, si Adi dice que está bueno, está bueno. ¡Claro que sí, bichos! Teníamos que venir al Estadio Nacional de Cabo Verde, al Estadio de los Tiburones Azules, que es como se le llama a la selección de este país. Aquí es donde la selección de Cabo Verde le ganó a Eswatini y logró ese pase histórico por primera vez en la historia a una Copa Mundial de la FIFA. Es el segundo país más pequeño en toda la historia en clasificar a una Copa del Mundo. Y yo no sé si ustedes saben esta parte de la historia, pero resulta que este equipo estaba conformado por jugadores que ni siquiera vivían en Cabo Verde, muchos de ellos que no hablaban ni el idioma, que fueron contactados por LinkedIn. Boziña era electricista durante el proceso. No, es una historia para hacerle una película. El entrenador, cuando empezó a armar el equipo, se dio cuenta que habían muchos caboverdianos que tenían madre o padre que ni siquiera habían vivido aquí nunca. No entendían ni el portugués criollo, ni hablaban nada, pero eran caboverdianos que jugaban en ligas pequeñas de Europa, en segunda división de Portugal y cosas así. Uno de los casos más increíbles es el de Roberto Pico López, que el entrenador le mandó un mensaje por LinkedIn para contratarlo, para que jugara con la selección de Cabo Verde. Él era de Irlanda, ni siquiera entendió el mensaje, lo desechó, lo dejó ahí, no lo abrió porque él creyó que podía ser una estafa o spam. Pasó casi un año y el entrenador le volvió a mandar un mensaje, pero esta vez en inglés, que él sí lo entendió. Dijo: ah, verga, me están invitando a representar a la selección nacional. Y ahí fue donde aceptó y luego hizo un papel grandísimo jugando en la Copa Africana y luego en su debut en la Copa Mundial. O el caso más impresionante de todo el Mundial, el caso de Boziña, el portero que se llevó más atención que el mismísimo portero que ganó la Copa Mundial. Resulta que Boziña era muy pequeñito. Cuando era joven era muy pequeño, no se lo tomaban en serio para ser portero, hasta que cumplió como 17 años, creció casi a 1,90 m, o sea, ese bicho es alto. Firmó el primer contrato profesional a los 25 años, que según lo que entiendo, para un futbolista, eso ya es medio tarde. Y él hacía trabajos de electricista en su tiempo libre, cuando no tenía partido. Me cuenta Adi que la historia es que él trabajaba como electricista cuando no tenía que jugar campeonatos y cosas así. Y le llegó su gran oportunidad a los 40 años de hacer el papel que hizo en el Mundial, que en resumen, Cabo Verde clasifica a la Copa Mundial 2026 como el segundo país más pequeño en la historia en clasificar a este Mundial. Llevan este equipo armado con jugadores que encontraron en LinkedIn, jugadores que ni siquiera vivían aquí en Cabo Verde, con Boziña, el portero de 40 años. Llevan un MacGyver de equipo. Pusieron a los más gatos de delanteros, de defensas, y vámonos. ¿Cuál fue la sorpresa? Que el Mundial los agarró sin piedad de entrada. Con España, campeón del mundo. Uruguay, campeón del mundo. Y con Arabia Saudí. En el primer partido contra España solo se esperaba una goleada. La única pregunta era: ¿cuántos goles va a meter España? Cuando se van topando que no pueden hacer goles en el arco de Boziña. Y tiro tras tiro tras tiro, Boziña se convirtió en el mejor jugador de un partido del Mundial, siendo ese el debut de Cabo Verde en toda la historia, su primer partido mundialista. Luego se vienen contra Uruguay y sorpresa, empatan 2-2. No se fueron 0-0, 2-2. Y en su tercer partido contra Arabia también empataron. Para sorpresa, esto nos sirve también de mensaje. No necesitaron ganar para pasar a la siguiente ronda. Simplemente hicieron un gran papel, empataron con todos y pasaron a la siguiente ronda haciendo historia. No, es que de verdad los trataron sin piedad. Después de clasificar esa ronda, se toparon cara a cara con Argentina, los que eran los actuales campeones del mundo en ese momento. O sea, Infantino les hubiera echado la mano también. O sea, se las puso muy difícil, se las puso demasiado difícil. Pero aún así, estuvieron 2-2 con Argentina en tiempos extra. Yo no sé si ustedes lo vivieron, pero fue una locura, nadie se lo esperaba. Estuvieron
a punto de hacer la sorpresa más grande en la historia de un mundial. Pero en el casi último minuto, Argentina les metió el 3-2 y finalmente quedaron fuera de la Copa, pero con honor. O sea, es como que ganaron. Ni siquiera se sintió que perdieron. Es como que lo lograron todo. Tanto así que aquí estamos a miles de kilómetros de nuestra casa debido a esa actuación. Y este de aquí, como les dije, es el estadio de esta poderosa selección de Cabo Verde, de los Tiburones Azules. Aquí es donde juegan los partidos internacionales. Es un estadio donado y construido por China para unas 15,000 personas más o menos. Adi, ¿cómo vivieron aquí todo lo que pasó en el mundial? ¿Celebraron mucho? Mucho. Toda la gente muy contenta con el partido. ¿Hicieron qué fiesta? Tenía fiesta. Cuando terminaba el partido con buen resultado, tenía mucha fiesta. Cuando Cabo Verde clasificó a la siguiente ronda. También. Locura. Locura, mucha conmemoración. Mucho alcohol. Alcohol, mucho. Alcohol, todo el mundo muy quente. Pero una cosa muy primera vez, tiene que celebrar. Desde hace rato venía preguntando qué es lo que me estaba viendo la gente, si estaba admirando mi belleza, si estaba viendo mi fuerte uniforme caboverdiano. Me había olvidado que voy en la carroza de Shrek. Me había olvidado que ando prácticamente de luna de miel, de recién casados en esta nave. Toda la gente me vuelve a ver y nos grita. Yo creo que creen que andamos de luna de miel o algo así. Una boda, ¿verdad? Yo veo que toda la gente nos vuelve a ver. Se le puede quitar el techo también. Cuando tiene boda, yo quito. ¿Usted lleva a la gente a casarse? A casa, mucho. Yo tomo la novia a su casa, lleva a la iglesia, esposa, el paseo. Siempre yo tengo que tirar. Para que todos vean a los recién casados. Tiene que ser eso, toda la gente se queda viendo y nos grita. Ahora sí vamos a conocer el centro histórico, la capital de Cabo Verde. Vean qué lugar más hermoso, qué limpio. Hay gente dedicada a la limpieza, recogiendo hasta las hojitas que bota este árbol. Bom dia. Ya estoy aprendiendo. Amigos, todo bien organizado, bien seguro, mucha policía. Algo que realmente no es tan normal en un país africano. Las otras capitales que hemos visitado hasta el momento normalmente son muy caóticas, con muchos problemas urbanos. Y al menos aquí está lindo, está hermoso. Hasta un vivero aquí bien puesto. Dios guarde mi madre aquí. Como este lugar se mantiene tan colonial, tan cuadrado con sus edificios, pareciera que todo esto son puras casas que vive la gente ahí. Pero no, ahí dentro está, por ejemplo, una tienda de LG llena de electrodomésticos, supermercados, farmacias. Este de aquí es un banco. Todos los comercios están dentro de estos edificios de tipo colonial. Vean este parque, vean el tamaño de estos cactus. ¿Qué son estos bichos? Algo que no les he contado es la odisea que fue entrar a Cabo Verde. Amigos, con pasaporte costarricense, venir aquí, por Dios, para que se hagan una idea, hace más de 22 días empezamos a enviar correos que nadie contestaba. En la embajada de Cabo Verde nadie contestaba, hasta que una embajada nos dio respuesta en Madrid, en España. Tuvimos que comprar vuelos, seguros, hoteles, todo sin saber si nos iban a dejar entrar. Luego tardaron como 15 días en decirnos que ya tenían el documento listo y que había que recogerlo en persona. Entonces tuve que ir hasta la embajada de Cabo Verde en Madrid a recoger un papel. Literalmente llegué, lo recogí y ya me podía ir. Y luego al llegar aquí tuve que pagar y llenar un preregistro para poder llegar. En la llegada me pidieron todo lo que ya me habían pedido en la embajada otra vez. Andábamos todos los documentos, todo. Como una hora de fila esperando para que nos pasaran. Luego pagar la visa, porque lo que había pagado era el preregistro. No. Hasta que finalmente, después de todo eso, pudimos entrar y adivinen cuánto tiempo nos dejaron entrar. 8 días. 8 días es lo que tengo para estar aquí y me tengo que ir. Cabo Verde, dígame la verdad, usted no me quiere. Muy importante, la religión en Cabo Verde, más o menos el 80% de la población son católicos y el otro porcentaje son en su mayoría cristianos protestantes, evangélicos y diferentes denominaciones, pero leí que hay cierta mezcla entre las antiguas creencias que trajeron los africanos y el catolicismo. Aquí mismo se encuentra la casa presidencial, aquí es donde trabaja el presidente, por ahí está la asamblea legislativa donde se toman todas las decisiones importantes. Oigan lo que me dice
Adi, ¿usted se ha topado el presidente aquí en la calle? Algunas veces. ¿Es normal? Normal, pero el presidente es una persona muy simple, camina por la calle, normal. La gente lo quiere. Tranquilo, él es bueno. Por acaso no hay nada contra. ¿Se imaginan un presidente y además de África que camina tranquilo por la acera y saluda a la gente? ¿Lo pueden creer? Don Adi, fue un placer pasear en esta nave. Yo también, un placer. Pero lo que no le he dicho es que quedó oficialmente contratado. Acepto. ¿Acepta? Gran sujeto, amigos. Vean qué curiosa que es la vida. Empezamos el día sin carro, sin guía. La agencia nos dejó botados, sin ropa. Y apareció Adi con su carro de bodas a salvarnos. Díganme si no podía ser más épico. Hasta español habla Adi. Así que... No mucho, un poco. No, está muy bien, está muy bien. Así que mientras estemos en esta isla, que es la isla de Santiago, la más grande, está contratado Adi. A ver a dónde más podemos... Con mucho placer. Porque hay mucho más por ver en esta isla, ¿verdad? Mucho, aquí es muy grande. La isla más grande, Cabo Verde, tiene que tener más cosas. Sí, yo tenía planeadas un montón de cosas que ya están canceladas porque la otra agencia es la que tenía los permisos, los correos con las autoridades, todo. Ni para qué les digo. Entonces Adi me dijo que hay muchos otros lugares adentro de la isla que normalmente la gente no va a conocer porque está muy lejos. Para Adi, algo que está larguísimo es a hora y media. Adi lo siente lejano. Y es porque aquí todo está a 10 minutos, 15 minutos, 20 minutos. Todo cerca. Sí, todo cerca y hay poco tráfico. Entonces vamos a ir a una zona que está lejos a conocer otra vida. Gran sujeto, contratado, Adi. Mucho gusto. Hay muchas cosas que todavía no hemos hablado, como que este es un país totalmente rodeado de agua, pero tiene un gran problema para conseguir agua dulce, agua potable. Cosas que iremos viendo en los próximos videos. Increíble cómo la gente se ha adaptado a vivir con recursos escasos, sin tener muchísima agricultura, en tierras no tan fértiles, donde no hay ríos, no hay lagos. Amigos, suscríbanse que va a estar muy épico lo que vamos a hacer en los próximos días. Como les decía ahorita, qué increíble el giro que dio esto. Yo estaba, no les conté, pero demasiado triste, ahuevado de que las cosas no salieran como yo quería en la mañana. Y ahora más bien estoy demasiado feliz. La pasé demasiado bien, conocí gente demasiado tuanis. Lindísimo lo que hemos recorrido hasta el momento. Grandes contrastes también de construcciones, de vidas. Cuéntenme a ustedes qué les pareció. Déjenmelo todo ahí abajo en los comentarios. No se olviden de suscribirse, compartir este video si les gustó por todas partes, que llegar hasta aquí, Dios mío, lo que costó. Y nos vemos en el próximo video. Pura vida y besitos de alguien que pisó la tierra de los tiburones azules de Bociña.